Saludos, bienvenidos a la clase de hoy, técnica vocal, una breve historia y manejo del micrófono. Para comenzar nuestra clase, no vamos a comenzar como matutinamente lo hemos hecho con nuestras clases anteriores, que hacíamos calentamiento y hacíamos trabajo físico. Hoy vamos a ver algo de teoría. Vamos a ver una corta historia sobre la técnica vocal, sobre la voz, y espero les guste. Comencemos. Yéndonos a nuestros primeros antepasados, a los primeros aborígenes, la voz es el primer instrumento para la comunicación. Entonces la voz nace con esa necesidad de comunicar una necesidad o un sentimiento. Al pasar el tiempo, la voz se fue convirtiendo en un lenguaje. Después de un lenguaje, la voz se fue convirtiendo en algo cultural y se empezaron a vivir los cantos. Los cantos desde para festejar el nacimiento de un niño, para festejar una boda, como también para enterrar a un ser querido. Y hay muchas culturas que tienen en su historia, que tienen en sus antecedentes, en su registro. Algunas ciudades como Mesopotamia tienen pruebas de que se hacían ritos por medio de la música y por medio de cantos. El canto nace como un sentir y es muy apegado al mismo lenguaje. Las similitudes que tenemos entre ellos dos es la necesidad de hacernos entender por medio de un tratado, una interpretación de ciertos símbolos y señales específicas que transmiten un pensar o un sentir. Para ya más o menos centralizarnos en unos años después de Cristo, vamos a ir a las abadías donde estaban los monjes, donde estaban los luteranos, donde estaban aquellas personas que tenían este menester, este oficio de ser clérigos, y pues investigaban varias ramas del conocimiento y entre ellos estaba la música. Ellos empezaron a investigar la música y empezaron a sacar algo que se llamó el canto gregoriano. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento, del estilo y la clase de los cantos. Que los cantos nacen desde la palabra, no desde la palabra el verbo que tenemos, sino que el canto nace desde la palabra divina. Los cantos nacen desde los salmos. Los clérigos se aprendían los salmos y empezaron a revolucionar la música desde ese punto. Vamos a utilizar una palabra muy coloquial, amén, y vamos a demostrar los tres tipos de canto gregoriano. Vamos con el primer tipo de canto, y el primer canto lo vamos a llamar el canto silábico. Viene la palabra sílaba. La sílaba es una nota. Por ejemplo, amén, tenemos dos sílabas, entonces cada sílaba se hace de diferente nota. Amén. Amén. Significa silábico. Aunque ellos siempre tendían a subir si hablaban de Jesús. Jesús. Y cuando hablaban, digamos, de algo fatal como el demonio, siempre tiraban a bajar. Demonio, demonio. Lo hablo coloquialmente en nuestras palabras para que lo entendamos, ya que ellos pues lo utilizaban en latín. Continuar, vamos al canto neumático. El canto neumático utiliza dos sonidos, máximo tres, por sílaba. Entonces, escuchemos. Amén. Amén. Continuamos con el último punto, el último estilo de canto gregoriano, que es el melismático. El melismático, la palabra melisma, y se trata de cantos con muchas notas. Cada sílaba tiene muchas notas.
Puede ser 4, 5, 6. Vamos a hacer ejemplo con el amén, y aleluya. Por ejemplo, Espero les haya quedado claro. Esta breve explicación no es la más detallada. Yo sé que nos falta mucho por aprender, pero nos acerca un poquitico más a lo que es la música hoy en día. En la segunda parte de nuestro taller vamos a hablar del micrófono. Para eso necesitamos un micrófono. Un micrófono normal, como todos lo hemos visto en las presentaciones de nuestros artistas favoritos. Este micrófono se llama cardioide. Este es un micrófono unidireccional. Este es un micrófono unidireccional como otros micrófonos que nos podemos encontrar, que prácticamente serían como un ojo. Si lo pones mirando a la parte de la boca, te va a amplificar, pero si lo pones mirando para otra parte, no te va a poder amplificar. Continuamos. Este micrófono se llama cardioide porque tiene la forma de un corazón. Podemos hablar por los lados, pero yo creo que se los explicará mejor el video que viene a continuación. La actuación del micro se basa en el electromagnetismo, que es lo que pasa por dentro de la cabeza y del mango del micrófono. Este micrófono clásico tiene una carcasa de metal muy robusta. La rejilla es bastante tupida porque protege las partes internas. Dentro de la rejilla de metal protectora hay una espuma que sirve para eliminar los ruidos del viento y tamizar los sonidos explosivos de algunas consonantes como la B o la P cuando llegan al micrófono. En el centro de la cabeza del micrófono hay una cápsula que alberga la bobina móvil y un campo magnético. La posición de los agujeros de la cubierta determina si el micrófono es direccional, es decir, que el micro solo capta el sonido a través de una zona. Este micrófono es cardioide, es decir, gracias a su forma de corazón, solo recoge los sonidos procedentes de la parte frontal y apenas capta los sonidos procedentes de alrededor. Se llama cardioide por la forma de corazón. Cuando se quita la cubierta es cuando empieza el espectáculo. Un diagrama de plástico muy fino está unido a la bobina de cobre. En la base de la cápsula del micrófono hay un imán permanente que crea un campo magnético. Ese campo magnético es lo que le permite al micrófono transformar las ondas sonoras en corriente eléctrica. Entonces, los alambres que van unidos a la bobina transmiten la corriente eléctrica a los alambres que hay fuera de la cápsula en el mango del micrófono. Esos alambres son los que llevan la corriente hasta un amplificador. En resumen, el micrófono es una imitación muy inteligente de cómo el oído humano recoge el sonido. El sonido viaja en forma de onda. Mientras las ondas se mueven por el aire, crean variaciones de presión o vibraciones y desplazan el aire que hay a su alrededor. Cuando las ondas sonoras llegan al oído, hacen vibrar el tímpano y convierten las ondas en señales eléctricas que llegan hasta el cerebro para que éste las procese. Lo mismo pasa con el micrófono. El delgado diafragma de plástico con forma de cúpula recoge la presión de las ondas sonoras entrantes. Su movimiento concuerda con la intensidad y la frecuencia de cada onda sonora entrante. La bobina se mueve del mismo modo. Va de delante hacia atrás en el interior del campo magnético y ese movimiento genera una corriente eléctrica. El campo magnético creado por el imán permanente es la clave de la impresionante transformación del puro movimiento mecánico en corriente eléctrica.
Según las leyes del electromagnetismo, cuando una bobina se mueve dentro de un campo magnético, induce, de forma automática, una corriente eléctrica. Bien, recapitulemos. Cuando las ondas sonoras llegan al diafragma, las bobinas empiezan a vibrar dentro del campo magnético. Y ese movimiento crea una señal eléctrica que tiene exactamente la misma frecuencia que la onda sonora original. Aunque entren millones de ondas sonoras, el diafragma reproduce cada uno de los sonidos fielmente. El tono varía según lo rápido que vibre la bobina, y eso depende de la frecuencia de las ondas sonoras entrantes. Un sonido de baja frecuencia, como el de una voz profunda, crea ondas que oscilan muy despacio. Así que el diafragma también se moverá muy despacio. En cambio, las ondas de un sonido agudo crearán oscilaciones a gran velocidad. Y de nuevo, el diafragma y la bobina llevarán el mismo ritmo. Pero la corriente eléctrica inducida en la bobina es muy débil y hay que amplificarla para que se convierta en un sonido audible. Recoger el sonido. Solo hay un objeto en la faz de la Tierra que puede hacerlo: el micrófono. Listo, y pues con esto terminamos nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de mucha ayuda. Nos vemos la próxima semana en la próxima clase de técnica vocal. Cuídense mucho, cuiden a su familia y pues bueno, hasta luego.